Yo os veo. ¿Ya nos ves? Sí, os Bien, veo a los dos bueno. ahí. Bueno. Con mascarillas. Esperemos que grabe, vale. Estamos haciéndole una entrevista. ¿Qué pasa? ¿Que eres fotógrafo tú? No, soy pintor Ah, pintor. y maestro de la Escuela de Lemao, Artes y Oficios. Ya, ¿Dónde estuvo Marta? muy bien. Bueno, esto está grabando ya, mamá. ¿Eh? Ya está grabando. Ya estamos online. Hola. A mí eso me cogía de nuevas. Soy muy mayor ya. Estamos haciéndole una entrevista a Alfonso Armada, que es una persona, es una institución para la cultura viguesa, es uno de nuestros próceres de la cultura y exportador de la cultura olívica. Ya. Y además una persona querida, yo fui proel de su padre, después posteriormente tuvimos relación porque su proyecto teatral Koyanizkatsi ensayaban en mi casa de la calle Montera, allí por los 80, en una calle que en ese momento era Lumpen, pero el edificio entero estaba lleno de artistas. Y después cada uno voló por su lado y bueno, Alfonso, además de ser un gran periodista, un periodista comprometido, es un agente cultural. Y sobre cultura es la primera pregunta que te quería hacer. ¿Qué opinión tienes tú de la situación cultural española, gallega en particular, y las incidencias que ves de esta situación depauperada que llevamos heredando desde ya varios años, incrementada por la situación del COVID en que nos encontramos? Bueno, muy fácil pregunta para comenzar. Y la verdad que no sé por qué cuernos cogerla. Esta cultura con cuernos en la que nos enfrentamos. Bueno, creo que el tema daría para un simposio que podría organizar Marco. Lo lanzamos así como sugerencia, un simposio sobre... A Miguel. A Miguel, por Pues ejemplo. te tengo algo en el fuego. Hasta luego. Un debate sobre la cultura, y la cultura gallega y la cultura española. Bueno, creo que hay varios problemas. Primero, para definir el estado de la cuestión, el estado de las cosas, como aquella famosa película de Wim Wenders. Cuando se habla de cultura yo siento cierta incomodidad, primero cierta perplejidad. Curiosamente ayer, leyendo una antigua entrevista con la poeta polaca Wisława Szymborska, que es una poeta que leo con mucha frecuencia, me parece de las poetas más lúcidas, ya no está con nosotros, pero sus libros me parece que van a perdurar. Y ella decía que cada vez que sale de su casa le plantan un micrófono y le preguntan cosas para que opine. Y ella dice, tengo que pensarlo, necesito un día para pensarlo. Y claro, los periodistas nunca tienen tiempo de esperar a que el interpelado piense. Quieren una respuesta rápida, concisa, que además sea vistosa, que llame la atención y que genere polémica porque forma parte del espectáculo. Y creo que ahí es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos, la cultura del espectáculo, la sociedad del espectáculo, de la que habló Guy Debord, con mucha lucidez, creo que en algunos aspectos insuperable. Entonces hablamos de cultura y podemos hablar de la cultura institucional, de la cultura al margen del gobierno, de la cultura que se hace por necesidad vital de los artistas o de los que tienen la necesidad de explorar, de decir, que se siguen haciendo preguntas y que tratan de sobrevivir en un entorno poco propicio. También me viene a la memoria Rafael Sánchez Ferlosio, que es un escritor que también murió hace un año y que él tenía mucha incomodidad también ante el aparato cultural. Recordamos una polémica fantástica que se suscitó cuando le llegó una propuesta del Ministerio de Cultura de entonces de hacer unos textos para unos abanicos. Y hizo un artículo famosísimo, se llama La cultura es invento del gobierno, que creo que todavía tiene mucha utilidad a la hora de enfrentarnos a nuestro mundo. Y en este momento, además, que la pandemia ha castigado a muchos sectores sociales, la cultura incluida, pues también ha habido muchas reclamaciones por parte del mundo de la cultura para que no se deje
Ya era difícil vivir antes de, y ahora en medio de o después de todavía es más complicado. Entonces, bueno, la verdad es que creo que la cultura en este momento en España, así a grandes rasgos y como gran epígrafe, la cultura, como ponen en los periódicos, la sección de cultura o la cultura, creo que es problemática. Creo que ha dejado de ser, en gran medida, y estoy generalizando, algo que me parece que debe ser inherente a la cultura, que es su espíritu crítico. Tratar de hacerse preguntas críticas sobre este momento político, antropológico, filosófico, cultural. Y entendiendo que la forma de estar en el mundo se hace mucho más interesante, más rica, en la medida que los niños, sobre todo, cuando empiezan a hacerse duchos en un lenguaje, cuando empiezan a expresar lo que sienten, cuando empiezan a manejarse en el lenguaje, cuando empiezan a dibujar, empiezan a aprender un poco las cosas, creo que tenemos un primer problema ahí, y es un poco la lectura del mundo. Creo que una de las grandes tareas pendientes, y esto creo que no es un problema únicamente de Galicia ni de España, sino un problema más grande, ¿no? Y es un poco el sentido de la propia educación, el sentido de la lectura, el sentido de la escritura, el sentido del lenguaje, el sentido de estar en el mundo. Que la cultura es un elemento fundamental. Entonces, ¿cómo los niños aprenden todo ese mundo, lo que han hecho pues desde el teatro clásico griego hasta los poetas chinos desde el siglo XIII en adelante, poetas japoneses, la tradición pictórica occidental y oriental, las corrientes musicales y sobre todo el mundo también audiovisual, del cine, la radio y todo lo que ha venido, toda esta especie de mundo complejo que está ahí y que forma parte de, bueno, de nuestra forma de estar en el mundo. Y ahí entra, pues bueno, cómo los artistas cumplieron un papel distinto desde el Renacimiento y después. Y en este momento en el que estamos, en que estamos en la sociedad, en el mundo en el que estamos, liberal, postcapitalista o no sé muy bien cómo definirlo, porque estamos también en un momento así de transición. Y los artistas o los que forman parte de esta... Porque creo que hay que distinguir, es importante distinguir, y intento no perderme, entre lo que es el mundo del arte, la cultura, y lo que es la industria cultural, y lo que es, bueno, todo el aparato que vive de, por y para la cultura. Y ahí van desde los editores, los libreros, los escritores, los pintores, los galeristas, los museos, los cineastas, los productores, las salas de exhibición, los teatros, los músicos, las salas de conciertos. Esta especie de totum de mane magnum, ¿no? Entonces, ¿cómo lo manejas? Y bueno, uno entiende que la cultura es un instrumento fundamental para tratar de averiguar qué haces en el mundo, qué hacemos aquí, ¿no? Y esto, pues bueno, hay por una parte una necesidad que un artista puede tener y después el querer convertir eso en su medio de vida, que ahí también entran otros problemas, ¿no? Cuando al final uno tiene que compaginar sus propias inclinaciones, su pasión por el arte o su forma de estar en el mundo con una forma de vida, ¿no? Y que eso, en fin, tenga una traducción después a la hora de cotizar a Hacienda, pagar impuestos, poder sobrevivir de ello, ¿no? Entonces eso es otro problema añadido, ¿no? Pero creo que estamos en esta especie como de mezcla generalizada y de caos, caos conceptual también, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al principio de la pregunta, creo que la cultura en gran medida se ha hecho prescindible. Para mucha gente es irrelevante. Para los que viven de ella, por supuesto, hay razones vitales, ¿no? Pero ¿en qué medida los escritores, los poetas, los dramaturgos, los artistas, los cineastas están aportando miradas inteligentes, críticas sobre la realidad? Bueno, hay algunos casos, pero pocos. Creo que en este momento no creo que estemos viviendo, falta perspectiva siempre, ¿no? Pero creo que no estemos viviendo en este momento un momento especialmente interesante desde el punto de vista cultural. Pero claro, también habría que irse, bueno, ¿y qué están haciendo ahora mismo en Senegal? ¿O qué están haciendo ahora mismo en Corea del Sur? ¿O qué están haciendo ahora mismo en México?
y depende en qué parte de México o depende en qué parte de Senegal. Porque también eso creo que hay un problema fundamental que es el etnocentrismo, ¿no? Cómo vemos el mundo, la cultura a partir de nuestro lugar en el mundo. Si vivimos en Madrid, si vivimos en Nueva York, si vivimos... Entonces esto también está hay un proceso así como de movimiento tectónico generalizado, ¿no? Sí. Y también movimiento tectónico político, geopolítico, filosófico. Un momento de pérdida de sentido, de sensación de perplejidad, y la pandemia ha venido a agravar un estado de cosas ya bastante perplejo, bastante confuso, en que hay una gran confusión de categorías, de ideas políticas, de mezcla de ideas políticas con esperanza. Creo que es un momento especialmente raro, extraño, inquietante, fascinante también, periodísticamente, donde hay eso, muchos actores funcionando, ¿no? Y bueno, creo que nos falta ahora mismo mentes lúcidas que deben orientarse. Y bueno, y cogiendo otro hilo que estoy corriendo por ahí, echo de menos algunas figuras como por ejemplo John Berger, porque cuando yo empecé un poco a tratar de intentar ver por mí mismo, de entender lo que es valioso o no, sus libros me ayudaron a tratar de entender mejor el mundo en el que estaba, porque creo que toda la clave es de interpretación, desde el mundo del arte por supuesto, ¿no? Pero también desde el punto de vista político, literario, filosófico, ¿no? Entonces creo que me faltan pensadores con esa capacidad de mirada un poco interestelar e interdisciplinar. Es curioso que figuras como Walter Benjamin, que es alguien que sigue apareciendo en los debates culturales y políticos, pues hay cosas de las que dijo que ya las criticaba a principios del siglo XX, cuando decía, él se quejaba precisamente de que faltaban periodistas lúcidos, capaces de... Decía, la gente está necesitada de historias verdaderas, de historias que te permitan entender el mundo en el que estamos, ¿no? Entonces creo que una buena parte de la cultura ha dimitido de ese papel de averiguar. Bueno, es un momento muy interesante, también tiene un ingrediente también de inquietud y de miedo, porque también lo que ha descubierto esta situación de pandemia es la fragilidad de todo el entramado político, sanitario, ciudadano, también la vulnerabilidad del propio sistema democrático. Hay un montón de amenazas en el aire, hay mucha pobreza conceptual desde el punto de vista político. Entonces, bueno, creo que hay gente que está buscando, y hay algunas, bueno, ahí creo que querías hablar algo de Frontera D. En Frontera D, desde el principio, creamos una sección que se llama ¿Qué hacer? Y ahí buscábamos a alguien que estuviera pensando ahora mismo, alguien que estuviera ideando el nuevo manifiesto comunista, que no tiene que ser el manifiesto comunista, tiene que ser alguien desde el punto de vista científico, filosófico, político, cultural, alguien que dé en fin, aportaciones económicas, de cómo organizar la sociedad, y también que saque conclusiones de los caminos errados que se han seguido, caminos totalitarios, cargados de buenas intenciones, porque al final lograron estragos tremendos. Y me parece también bastante sorprendente que dentro del aparato del sistema cultural, donde en general hay cierta inclinación hacia una visión izquierdista de la historia, muchos han sido incapaces todavía de reconocer el tremendo fracaso político y la cantidad de muerte que arrastró toda esa ideología. Y parece como si eso se descontara, ¿no? Sí, y me parece inconcebible que todavía haya gente que esté reivindicando pues teorías políticas que al final, bueno, podían ser muy bonitas, pero desde sus orígenes, y Escotado, por ejemplo, hablaba mucho de eso, en su propia esencia estaba la muerte, estaba la necesidad de eliminar a una parte de la sociedad para implantar una sociedad justa, con lo cual, y todos los derivados que hay ahí, ¿no? Y el mundo artístico, que también estaba soportando esa especie de gran idea que acabó una gran tragedia, unas grandes tragedias del siglo XX. Entonces, que todavía estemos reivindicando esas teorías políticas me parece un signo de atraso tremendo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, esto no es una respuesta muy Ahora ordenada. Vamos a llamar a tu madre, ¿cómo se llama? Para que nos... Adelina. ¡Adelina! Espera, que oye mal, para que le dé. Pero tenemos que moverle, porque ya tarda en... Sí, sí. ¿Quieres que lo pare o no? No, no. Ah. Que lo pare Adelina. Mamá. Bueno, la siguiente pregunta que le vamos a hacer es, en relación a lo que ha hablado, es asociar la educación, la cultura
la perspectiva, John Berger y el qué hacer. ¿Nos puedes parar un momento para la siguiente pregunta? Vale, vale. Porfa. ¿Parar? Dándole al botón rojo. Al rojo. Sí. Sí.